Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Pues vamos a continuar con nuestras sesiones y en esta sesión, para ir concluyendo con el capítulo 5 de contratos financieros, vamos a ponernos a hacer ejercicios, ¿sale? Entonces, te platico un poco, resulta que ya tenía algunos aquí preparados de hecho, de un quiz que hicimos en alguna otra generación, en donde pues ya tenía algo preparado, entonces... eh, sobre todo para que veas como también más o menos la manera en la que pueden presentarse problemas respecto a estos temas. ¿Sale? Entonces, tenemos este primer ejercicio en donde hablamos de la compañía ABC que va a pagar un dividendo de 50 centavos por acción dentro de 3 y 6 meses. El precio de la acción está en 36 y la tasa de interés continuamente compuesto trimestral es de 1.5. Lo que nos pregunta este ejercicio es cuál es el precio del contrato forward a 6 meses prepagado que expira inmediatamente después del segundo dividendo, de que se paga el segundo dividendo. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, vamos a trabajar un poquito al respecto. Entonces, lo que nos diste este primer problema es justamente, resulta que hay una acción que a los 3 y a los 6 meses va a pagar un dividendo. El dividendo es de 50 centavos por acción, ¿sale? Y va a ocurrir en 3 y en 6 meses. El precio de la acción actualmente está en 36, ¿cierto? Y la tasa de interés continuamente compuesta trimestral, muy importante que ya esté en trimestral, R va a ser igual a, ¿qué dijimos? 1.5%. Entonces, para poner las cosas en términos de la tasa, voy a cambiar la nomenclatura de mi línea del tiempo y voy a decir un trimestre y 2 trimestres. ¿Correcto? Y bueno, entonces, ¿cuál es el precio del contrato forward a 6 meses prepagado? Entonces, estamos hablando de 6 meses. Eh, Como lo estoy manejando todo en términos trimestrales, eso quiere decir que el tiempo en la expiración es 2 trimestres. ¿Sale? Lo estoy haciendo todo de acuerdo a la tasa que es del 1.5 trimestral. Este fue nuestro centro para determinar la periodicidad de todo lo demás. ¿Ok? Y entonces, vamos a calcular ambos, tanto el normal como el prepagado. Entonces, para calcular el precio normal, tenemos que utilizar nuestra fórmula número 2, o sea, esa que decía S0 por 1 más I a la T menos el valor futuro de los dividendos. Ahora, muy importante, nos dijeron que la tasa es continuamente compuesta. Entonces tenemos que tomar la forma variante de esta fórmula, en donde teníamos S0 por E a la RT menos el valor futuro de los dividendos, pero obviamente con tasa de interés compuesta, continuamente compuesta. ¿Ok? Entonces, justo a tiempo. Me acabo de dar cuenta que no tenía el video prendido, pero ya lo revisé. Y entonces te decía, solamente para que lo veas tú también, que te estaba preparando. Bueno, este quiz es un quiz que presentaron tus compañeros de otra generación hace un par de años. ¿Sale? Y entonces vamos a hacer algunos de los ejercicios de este quinto quiz, porque el quinto quiz incluye precisamente el capítulo 5, pero también el 6 y el 7. Entonces, en algún punto vamos a parar con los ejercicios porque ya no son de lo que hemos visto hasta ahora. Y entonces aquí tenemos este primer ejercicio. La compañía ABC paga 2 dividendos a los 3 y a los 6 meses, 50 centavos. El precio actual es de 36 y la tasa de interés continuamente compuesta es de 1.5% trimestral. Queremos el forward prepagado a 6 meses. ¿Ok? Entonces empezamos a hacer el dibujo y nos quedó así. Teníamos 0, 1 y 2. Son 1 y 2 trimestres, equivalente a 3 y 6 meses. Y lo manejamos así porque vamos a tomar como punto de referencia la tasa de interés. La tasa es la que va a dictar como
la manera en la que representamos el tiempo. ¿Sale? Y entonces, son los dos dividendos de 50 centavos, el precio actual de 36. La expiración sería en 2 trimestres. Y te decía que nuestro punto de partida iba a ser esta fórmula, nuestra fórmula 2, pero en su manera variante, que es con interés continuamente compuesto. Y entonces ese 0 es 36 por e a la menos 0.15, perdón, no es menos, es más 0.15, y tampoco es 0.15, es 0.015, ahora sí, por 2, porque estamos hablando de 2 trimestres, menos el valor futuro de los dividendos. Tomo el primer dividendo, 50 centavos, y lo acumulo, e a la 0.015, por 1, porque nada más lo voy a mover un periodo. Y luego, el segundo, no necesito acumular ni descontar el interés, porque ya se encuentra automáticamente en la fecha futura. Entonces, sacando la calculadora, tendría 0.015 por 2 es 0.03, e elevado a la ESO, y multiplicado por 36 nos va a quedar 37.09, menos 0.50 centavos por 0.015 e a la ESO, menos 0.05, no, perdón, 50 centavos más. ¿Sale? Entonces el 36 llevado a valor futuro, menos los primeros 50 llevados a valor futuro un solo periodo, menos los segundos 50 centavos sin acumular ni descontar. Entonces el precio que nos está dando en este caso es de 36.0888. ¿Sí? Entonces, ahora, el problema nos lo pide prepagado. Entonces, este precio forward es correcto, pero es el precio forward normal. ¿Ok? Es el precio que se pagaría si el dinero se entrega justo en la fecha de expiración y no antes. ¿Correcto? Ahora, el problema lo que nos pide es el forward prepagado. Y entonces tenemos dos caminos. Uno, utilizar la fórmula de forward prepagado o utilizar la fórmula de forward normal y traer el precio prepagado, el precio futuro a valor presente. Es decir, aquí en simple sería 36.0888 por e a la menos 0.015 por 2. ¿Sí? Porque de la fecha futura lo estaría regresando 2 periodos a el día de hoy. ¿Sale? Entonces, eso nos dejaría en 0.03, bueno, viendo todo el 0.015 por 2, es 0.013, lo vuelvo negativo y lo elevo a la e y lo multiplico por 36. Entonces, el precio debería de ser 34.9360. ¿Sale? Me parece que aquí debe de haber algún detalle con temas de redondeo, pero eso nos dejaría como la respuesta más cercana a 35.02. Sí, porque el contrato expira inmediatamente después de que el dividendo es pagado. Si nosotros, por otro lado, hiciéramos la fórmula del prepagado, pues sería S0 menos el valor presente de los dividendos. Entonces sería 36 menos los primeros 50 centavos traídos a valor presente, sería e a la menos 0.015, y los segundos sería 0.50 por e a la menos 0.03, porque se lo estaríamos regresando 2 periodos. ¿Sale? Entonces verifiquemos con la calculadora que todo lo estemos haciendo correctamente. Sería 36 menos 0.5 por 0.015 negativo e a la ESO.
menos 0.5 por 0.03 negativo e a la esto. Entonces nos queda 35.02. Parece que en algún punto hice alguna cosa con la calculadora. Vamos a ver en qué punto fue. Porque si te fijas, 3502 está como una de las respuestas. Entonces debe haber sido algún tema de mi calculadora de aquí de la computadora. A ver, verifiquemos. Es 36 llevado a valor futuro, 0.03, y a la ESO, ¿no? Menos 0.5 por 0.015 a la ESO. Menos 0.5. 36.08 parece que es el precio correcto. Ahora descontemos y tendríamos que agarrar 0.03 negativo a la ESO y nos queda 35.22. Entonces al parecer hubo un error nada más en la calculadora en el segundo, pero ahorita ya lo corregimos. Y entonces confirmamos que el precio prepagado es de 35.0222. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo al problema, 35.0222 sería la solución. Veamos ahora otro ejercicio. ¿Sale? Ese fue de acción que paga dividendos de manera discreta. Este otro tenemos una situación diferente. Nota, por ejemplo, el punto de partida. Aquí nos dice el índice Standard & Poor's 500 tiene un precio spot de ta. Entonces, las fórmulas que estamos hablando como accionarias también nos funciona para índices accionarios. Esta conferencia comenzará a Entonces, grabarse. como los índices también van a funcionar para la misma fórmula, el índice no nos debe de preocupar. ¿Sale? El índice es una colección de acciones, como lo vimos en el capítulo 2, en el capítulo 1, perdón. Entonces, tenemos ahora este nuevo problema que dice que tenemos el índice Standard & Poor's 500, que tiene un precio spot de 950, y para el índice se calcula una tasa anualizada de dividendos de 1.4%. La pregunta es cuál es el precio futuro a 6 meses prepagado. Ahora, en este problema en particular no voy a poder hacer el precio futuro normal porque mira lo que va a ocurrir. La fórmula que nosotros tenemos para el índice, para esta clase de problemas, es S0 por E a la R menos delta por T, ¿cierto? Delta es la tasa de dividendos, pero entonces yo no sé en este problema de cuánto es la tasa libre de riesgo con la cual lo he de poder resolver. Por lo que lo único que puedo trabajar es la fórmula de precio futuro, en donde va a ser S0 por E a la menos delta T. ¿Sale? Entonces este es un problema bastante sencillo. Vamos a tomar los datos y sería S0 de 950. La tasa de dividendos está anualizada en 1.40. Y entonces la tasa, el tiempo, perdón, te dice que es a 6 meses, es un futuro a 6 meses. Y como la tasa es anual, entonces el tiempo es medio año. Simplemente resolviendo, este es un problema de calculadora súper sencillo, sería 950 por E a la menos 1.4% por un medio. Entonces con la calculadora sería 0.014 por 0.5, lo hacemos negativo, E a la ESO y lo multiplicamos por 950. Y entonces nos quedarían 943.3732. ¿Correcto? Este sería nuestro resultado. Viendo las opciones, tenemos
Charan, chan, chan. Bueno, dice tasa anualizada. Tal vez si lo manejamos de esta manera. O sea, en lugar de trabajar con E a la menos delta T, lo trabajo como una tasa efectiva, porque no dice nada de continuamente compuesta, ¿verdad? Entonces, en esta otra alternativa sería 950 por E a la menos, perdón, no por E, entre 1 más 0.014 a la 1 medio. ¿Sale? Ya no le pongo menos porque ya lo estoy dividiendo. Entonces veamos cómo cambiaría esto. Es 1.014 elevado a la 0.5. Y lo que voy a hacer es esta cantidad dividírsela a 950. 943.42. 41.9 lo redondeamos a 42. Y qué interesante, ninguna de las respuestas nos da. Claramente la respuesta tiene que ser 943, ¿cierto? Puede ser 943 o 948, cualquiera de las dos está por debajo de 950. Sin embargo, aquí nos está dando una ligera diferencia, la cual no sé en qué se origina. Esta conferencia Bueno, comenzará a sí, ya grabarse. vi dónde está. 950.46 es el precio. Entonces nada más hagamos estas pequeñas diferencias, que sería hacer diferente nada más cambiar esta parte en nuestro procedimiento. 950.46. 950.46. Entonces saco mi calculadora y sería 0.014 por 0.5, tasa negativa, e elevado a la ESO, por 950.46. 943.83. Lo cual fue nuestro instinto inicial, si recuerdas. Nada más veamos cómo cambiaría la respuesta si yo lo hubiera realizado efectivamente con tasa continua, con tasa de interés efectiva. ¿Sale? Entonces sería 1.014 elevado a la 0.5, ¿verdad? Y este número, 950.46, lo divido entre el resultado. Y nos queda 943.87 y vamos a dejarlo en 87.58. ¿Sale? Entonces, el problema efectivamente nos está dando en automático una tasa continuamente compuesta. ¿Sale? Pero sí está anualizada. Entonces, es correcto el resultado de 940.83. ¿Sale? Te repito, la lógica aquí es pensar en que cuando hablo de una tasa de dividendos, lo más común es que estemos trabajando con fuerzas de interés. ¿Sale? Si bien es cierto que como yo hice aquí abajo, puedo trabajar una tasa equivalente continuamente compuesta, si te acuerdas, entonces el resultado da ligeramente diferente. Sin embargo, pues aquí el aprendizaje es este. Lo que tenemos que suponer por default cuando trabajamos con eh, interés que no es discreto es que va a ser continuamente compuesto, a menos que nos digan lo contrario. ¿Sale? Porque de por sí esa modelación está pensada para movernos hacia esa clase de acumulación.
Veamos ahora este nuevo ejemplo. Dice, ABC va a pagar un dividendo de 1.1 dentro de 3 meses y otro de 1.15 dentro de 6. El precio de hoy es 45.60 y la tasa de interés trimestral continuamente compuesta es de 2.1%. ¿Cuál es el precio de un contrato futuro que expira inmediatamente después del segundo dividendo? Entonces, lo que tenemos aquí es una lógica muy similar a lo que nos había pasado en el primer ejercicio, pero en donde tenemos ahora intereses diferentes. ¿Sale? Entonces, vamos a copiar la información. Ok. Tengo el precio hoy de 45.60. Ahora sí lo copio con todo y centavos para que no nos cause tanto ruido. Tengo un primer dividendo que es de 1.1 y un segundo dividendo de 1.15. ¿Sale? En 3 y en 6 meses. ¿Sale? La tasa de interés trimestral continuamente compuesta es de 2.1%. Y entonces nos pide el contrato del futuro que expira justo después del segundo pago. Entonces, la fórmula es la de dividendos discretos, porque tengo dos dividendos que puedo contar, por supuesto. Y entonces va a ser S0, es continuamente compuesto, entonces sería por E a la RT, menos el dividendo de 1.1 acumulado un periodo, es decir, E a la, buena pregunta, la tasa de interés trimestral. Entonces, trimestralmente, y eso quiere decir que la expiración es en 2 trimestres. Sería E a la R por 1 menos 1.15, ¿cierto? Ya sustituyendo todos los datos sería 45.60 por E a la R por T, es decir, 0.021 por 2 trimestres menos 1.1 por E a la 0.021 por un trimestre menos 1.15, ¿verdad? Y entonces sería 0.021 por 2, me da 0.42, y cuando yo elevo E a la ESO y lo multiplico por 45.60, tengo la primera parte, menos 1.1 por 0.021 E a la ESO, menos 1.15. Y entonces el precio que me está generando es de 45.2826. Si me fijo en las respuestas, 45.28 es una de las opciones que están establecidas. ¿Correcto? Para aprovechar este mismo ejercicio, vamos a pensar en hacer el forward prepagado. Y entonces lo que tengo que tomar es 45.2826 y lo voy a multiplicar por E a la menos 0.021 por T. O sea, E a la menos R por T. Lo estoy trayendo a valor presente. Y entonces en este caso, el forward prepagado me quedaría 0.021 por 2. La cantidad la vuelvo negativa y E lo elevo a eso. Una vez que lo tenga, lo multiplico por 45.2826 y nos queda 43.42 aproximadamente, ¿no? Porque ahí estamos dejando de considerar algunos decimales. Sin embargo, pues ya sé que mi respuesta tiene que estar alrededor del 43.42%, a menos que utilizara todos los decimales y obtuviera un resultado ligeramente diferente al que se ve aquí en la calculadora. ¿Ok? Entonces, nota cómo los problemas están siendo como bastante automáticos. Y es que esta parte de poner precios, pues realmente es aplicar fórmulas que es muy sencillo seguir su razonamiento.
¿no? Al fin y al cabo, ya nos esforzamos en entender de dónde vienen, solamente es aplicarlas para determinar el precio futuro y después podremos aplicar las estrategias que hemos visto en los capítulos anteriores. Aquí, por ejemplo, te hablo ahora del índice Standard Poor's 500, que tiene un precio de 950.46 y una tasa anual de dividendos de 1.4. La fuerza anual de interés es de 8.40 y nos pregunta el precio en 9 meses. Entonces vamos a tomar los datos de este problema y resolverlo en un. Entonces tengo un precio spot de 950.46. La tasa de dividendos es de 1.4 anual. La fuerza de interés es de 8.40. También es anual. ¿Sí? ¿Cuál es el precio del contrato que expira en 9 meses? Entonces la expiración, como las tasas son anuales, son 9 doceavos. ¿Sale? Entonces, trabajando con un contrato futuro sobre un activo que es accionario, S0, por E a la R menos delta por T, porque es una acción que paga dividendos de manera continua. Y entonces, en este problema sería 950.46 por E a la 0.084 menos 0.014 por 9 entre 12. 12. ¿Sale? Entonces, saco mi calculadora y me da 0.084 menos 0.014 por 9 entre 12. Este resultado elevo E a él mismo y lo multiplico por 950.46. Entonces, el precio que me está dando es de 1001.6922. Viendo las respuestas, tengo 1001.69 como una alternativa. Entonces con eso me puedo quedar más tranquilo de que efectivamente mi resultado es correcto. Bien, continuando. Otro ejercicio más. El precio futuro de un contrato sobre el índice es 988.26. Nota que es el primero en donde ya nos dieron el precio futuro en lugar de todo lo demás. El precio futuro es de esta cantidad y decides entrar en una posición larga. Cuando se cierra la posición, el precio futuro es de 930.32. ¿Sale? Y entonces, ignorando costos de oportunidad, ¿cuál sería la utilidad sobre una operación con un valor notacional de 250? ¿Ok? Yo decido entrar en una posición larga, entonces yo voy a comprar en 988.26. Y cuando cierro mi operación, me queda en 930.32 el precio. Eso quiere decir que al cerrar mi operación significa que eso que yo me comprometí a comprar, lo voy a vender. Mi precio de venta es 930.32 y mi precio de compra es 988.26. Entonces, para este problema vamos a tener lo siguiente. Primero, recordemos que lo que tenemos aquí es una posición larga. Entonces, en esta posición larga, el precio futuro, vamos a llamarle como inicial, es de 988.26. Y el precio futuro final, vamos a ponerle 2 romano porque lo puse romano. Ah, no, lo puse inicial por I. Y este será el final. Sería de 930.32. Entonces, fíjate, cuando yo me hice la primera parte, me comprometí a comprar en el tiempo T, ¿sale? A 988.26. Y cuando cierro mi operación, entonces sería con un contrato corto, porque dije con una posición larga, por lo que yo me voy a comprometer a vender en 930.32. Entonces, en este problema, mi utilidad
es de 930.32 que recibo menos 988.26 que pago yo por lo que sea que estoy comprando. ¿Sale? Entonces, como lo puedes anticipar, aquí una pérdida. Y entonces tenemos 930.32 menos 988.26 nos da a menos 57.94 que yo pierdo por cada uno de los puntos que compro en este índice. Ahora, nos dice que el índice que se está mencionando tiene un valor notacional de 250 puntos. Entonces, esta es la pérdida por cada punto. El valor real o utilidad total, vamos a decirlo así, sería los menos 57.94 multiplicados por los 250 puntos del valor notacional. Entonces, 57.94 por 250 son una pérdida de 14.485. ¿Ok? Entonces, si lo notas, aquí hay un poquito de trampa, porque tiene el 57.94, que fue una de las respuestas que vimos, o uno de los números que obtuvimos durante el procedimiento, pero también tiene el 14.485. De hecho, la pérdida es de 14.485. Y ojo que es pérdida debido a que, pues cuando tenemos una posición larga en 988, pues lo que queremos es que el precio suba más allá de 988. ¿Sí? Nota que en este problema, si en lugar de haber entrado largos, hubiéramos entrado cortos, los 14.485, en lugar de verlos perdidos, los estaríamos viendo ganados. ¿Por qué? Porque corto en 988 significaría yo vendo en ese precio. Y cerrarla significa yo voy a comprar en 930.32. Nota cómo el precio en este índice se cayó durante el tiempo que haya durado la operación. ¿Sale? Por ahí te dice, ignora costos de oportunidad. Por eso es que al hacer estas operaciones, pues realmente no me preocupé demasiado por el valor de dinero del tiempo o el cobro o pago de intereses. ¿Correcto? Veamos el siguiente problema. Aquí ya estoy trabajando algunas cosas con tipos de cambio. ¿Sale? Y entonces nos dice este problema en particular. La tasa de interés del dólar americano es de 5.40%. Y la tasa del euro es de 4.6%. No nos dice nada, entonces vamos a asumir que son anuales. Dado un tipo de cambio de $91.80 por euro, ¿cuál es el tipo de cambio futuro? Tampoco nos está diciendo nada del tiempo, entonces vamos a asumir el tiempo como un año. A ver si da alguno de los resultados que ya tenemos ahí preestablecidos. Entonces, la tasa libre de riesgo de dólares americanos está en 5.4% y luego la tasa de interés en euros está en 4.6%. El tipo de cambio actual es de $0.9180 por cada euro. 0.9180 por euro. O, visto de otra forma, como te lo dice el problema, EUR-USD se encuentra en 0.9180. ¿Sale? Eso quiere decir, visto en cualquiera de las dos perspectivas, y de hecho por eso te puse las dos, quiere decir que la tasa de dólares es la tasa que vamos a considerar la local. Y la tasa de euros es la que vamos a considerar como extranjera. ¿Ok? No porque estemos más cerca de Estados Unidos. Recuerda que no tiene nada que ver con un tema geográfico. Más bien, ¿cuál es la que está denominando y cuál es la que está determinando el medio de pago? ¿Sale? Entonces, en este problema, la que denomina
fue el dólar y la que estoy comprando o vendiendo es el euro. Ahora, estoy trabajando en un tipo de cambio, entonces la fórmula que debo de utilizar es la del precio futuro de tipos de cambio. X0 por E a la R local menos R extranjera por el tiempo. Entonces, estoy suponiendo que el tiempo es un año. ¿Ok? Entonces, tipo de cambio actual, 0.9180 por E a la tasa local. La tasa local sería, como dijimos, la de Estados Unidos, 0.054, menos la tasa extranjera, como dijimos, la de la Unión Europea, sería 0.46. Y el tiempo, pensemos que efectivamente es 1, aunque no nos está dando detalles al respecto. Pues 0.054 menos 0.046 nos da 0.008. Lo multiplico por 1 y E lo elevo a ese número para posteriormente multiplicárselo a 0.9180. Y entonces nos da a 0.925373. Ok, entonces, ciertamente, ninguna de las respuestas da exactamente eso. Entonces, solamente con el afán de resolver, veamos si hay alguna alternativa, por ejemplo, con la tasa de interés siendo interés compuesto. Sería X0 por 1 más el interés de $2. Perdón, no, el interés. Sí, el interés extranjero local entre el interés extranjero. 1 más la tasa de interés en dólar entre 1 más la tasa de interés en euro y lo elevo a la t. No sé si me cambia el resultado, o sea, más bien me va a cambiar el resultado. No sé si me dé el resultado que estamos teniendo, pero probablemente. Entonces veamos, sería, de acuerdo a la calculadora, 1.054 menos 1.046 multiplicado por 1 o elevado a la 1 por 0.9180. Algo pasó ahí. 1.054 entre 1.046 por 0.9180. 92.50 es el resultado que me da. Veamos. En este caso no nos está dando el resultado. Lo cual, a mi parecer, quiere decir que entonces sí era importante como el punto acerca de cuánto era el tiempo. A ver, prácticamente todo lo que se nos ha estado dando ha sido a 6 meses. Entonces vamos a hacer una prueba antes de aprovechar otra cosa. Y vamos a pensar que el tiempo realmente eran 6 meses. Entonces aquí hubiera habido ligeros cambios, ¿verdad? Si yo lo hubiera resuelto a 6 meses en lugar de un año, veamos cómo nos queda. Y sería 0.054 menos 0.046 por 0.5 y elevo e a la eso.
El resultado lo multiplico por 0.9180, 92,1679. Creo que realmente ese era el tema. Aquí era información incompleta y nos estaba faltando este elemento, ¿no? Que el tiempo era un medio. Pero bueno, entonces, teniéndolo en cuenta ahí, 0.92, 1679, vamos a dejarlo redondeado en 17. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es un strike para mí porque eso quiere decir que probablemente lo tenía anotado y no lo transcribí a la hora de subirlo ahí en esta plataforma, pero estoy casi seguro que sí, en el momento de resolver, sí a tus compañeros que hicieron este quiz les dije esta distinción que hacía falta de el tiempo, o se las di a todos por buena, alguna de las dos tuvo que haber pasado. ¿Sale? Quiero aprovechar un poco y pensemos en algunas cosas alrededor de este problema. Nota cómo la tasa local es más grande que la extranjera, lo cual hace que la diferencia entre local menos extranjera sea positiva y que dentro de la expresión el precio futuro se vuelva más alto que lo que originalmente está ahorita. Ahora está en 91.80 y el precio futuro está en 92.17. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ah, eso quiere decir que cualquiera de los precios que tengo aquí es un precio válido. ¿Sale? O sea, si yo tuviera alguna respuesta que te dijera menos de 0.9180, en automático la podría descartar, dada la relación que existe entre las dos primas. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es, pensemos, por ejemplo, en que yo quiero obtener el precio 95.17 y nos preguntemos, dado que no se menciona, cuál es el tiempo al cual correspondería, ¿no? Entonces, este es un problema alterno. Entonces, yo quiero F0T, no sé cuánto sea la T, que sería X0 por E a la R local menos R extranjera por T. Y esto es lo que quiero resolver, ¿no? La T. ¿Cierto? Y entonces, tomando esto como ejemplo, F0T, de acuerdo a lo que estoy buscando, necesito el precio futuro de 95.17, que correspondería al tipo de cambio actual, 0.9180, acumulándose E a la R local, que dijimos es 0.054, menos la R extranjera 0.046 por T, que es la que en este problema o en este caso no estaría conociendo. Entonces paso el 91.80 dividiendo y saco el logaritmo natural de ambos lados, ¿verdad? Y entonces me quedaría el logaritmo natural de 0.9517 entre 0.9180 y eso va a ser igual a 0.54 menos 0.46 era 0.08, no, 0.08, perdón, por T, ¿cierto? 0.054 menos 0.046, 0.008 por T, lo cual quiere decir que T tendría que ser el logaritmo entre 0.008, o sea, 125 por el logaritmo natural de 0.9517 entre 0.9180. 0.9517 entre 0.9180 me da 1.03. Necesito calcular el logaritmo natural y este resultado lo multiplicaré por 125. Y entonces me da como resultado 4.5065. ¿Sale? 4.050. Ok, entonces, ¿qué significaría? El 95.17 es el precio futuro, pero futuro no a 6 meses, sino a 4 años y medio. El precio futuro a 4 años y medio.
¿Ok? 92.17 era la respuesta, ¿verdad? Perfecto. Un problema más de tipo de cambio. Tengo la tasa de interés de dólares y de euros. El tipo de cambio spot, también lo conozco, y puedo obtener por arbitraje. Ah, mira, este es un problema de arbitraje, qué interesante. ¿Qué utilidad se puede obtener por arbitraje en un pago de 1.000.000 de euros a una tasa futura de 0.9180 dentro de un año? Ok, entonces nos está diciendo que la tasa futura es de 0.98 en el mercado. Vamos a tomar datos de este problema, que está bonito. La tasa de dólares es de 6.5%. La tasa de euros es de 5.5%. El tipo de cambio spot es de 0.950 dólares por euro. Dólares por euro. Y la utilidad que se puede obtener por arbitraje en 1.000.000. Entonces vamos a ponerle como volumen, es 1.000.000 de euros. Y la tasa futura es de 0.98. Entonces por aquí tengo un futuro en el mercado de 0.980. ¿Sale? Con expiración en un año. Entonces veamos nuestro punto de partida. Lo primero que tendríamos que hacer es determinar si este 9.80 es un precio que está caro o está barato comparado con lo que debería de valer. Es decir, el precio futuro teórico, que es lo que hemos estado calculando. Entonces, utilizando nuestra fórmula de tasas de interés futuras, perdón, no de interés, de tasas de tipos de cambio, X0 por E a la R local menos R extranjera por T. Una vez más, la local es la de dólar y la extranjera la de euro, ¿sale? Porque así es como se te presentó el problema. Y entonces, el tipo de cambio actual, 0.95, lo voy a multiplicar por E a la local, 0.065, menos extranjera, 0.055, por el tiempo que es de un año. Eso quiere decir que la tasa teórica debería de ser, vamos a ver, 0.065 menos 0.055 es 0.01 multiplicado por 1, nos queda igual. E elevado a la eso multiplicado por 0.95, nos quedan 0.9595, 4765, vamos a dejarlo así. 95, 95, 5. ¿Sale? Entonces, lo que vemos aquí es que el precio en el mercado es más alto de lo que yo estoy determinando como precio teórico, ¿verdad? Por lo que mi estrategia a seguir es largo en directo y corto en futuro. Es decir, yo me voy a comprometer a vender en esos 0.98, que es lo que me está dando el mercado. Y yo lo voy a comprar de manera directa para que cuando llegue la fecha de expiración lo venda en 0.98 y pague 95.95 de intereses. Entonces, ¿cuál es la ganancia que obtengo aquí? 0.98 que obtengo menos 0.9595, 5, que pago a la hora de pagar mi deuda, porque si te acuerdas por ahí nos llevaba esta cantidad. Y lo multiplico por el 1.000.000 de euros, porque, bueno, esta diferencia es por cada euro que yo estoy ganando. Entonces lo multiplico por 1.000.000 de euros. Y me va a quedar 0.98
menos 0.95955 multiplicado por 1.000.000. Entonces la ganancia es de 20.450 dólares. Me parece que en la sesión de hoy no tengo ni un descanso con los ejercicios. Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, entonces veamos qué alternativa podemos tener. La tasa de interés de dólar es de 6.50 y la de euro 5.5. Tal vez si lo manejamos no como interés continuamente compuesto, sino como interés continuo, compuesto nada más, dado que no me menciona, pero ojo, el resultado que tengo aquí es correcto. ¿Sale? Nada más pensemos cómo cambiaría este resultado si en lugar de trabajarlo con interés continuo, como lo hice, lo hubiera hecho con interés compuesto. ¿Sale? Entonces vamos a mover esto un poco. En ese escenario, F0t hubiera sido X0 por 1 más interés local entre 1 más interés extranjero por T. Entonces, en este caso, hubiera sido 0.95 multiplicado por 1.065 entre 1.055 elevado a la 1. Y entonces 1.065 entre 1.055 por 0.95 nos da 0.959. Y entonces 0.98 menos 0.959 por 1.000.000 de euros. Estaríamos hablando de 20.995 y fracción, que aproximadamente es igual a 21.000. ¿Cierto? Entonces, bueno, en ambos casos parece ser que la respuesta a la que nos apunta es la de 21.000. Ojo, el procedimiento que yo originalmente hice no está incorrecto, está bien hecho, nada más es como buscar en todo momento claridad respecto a, ¿será que esta tasa es continua o no? ¿Será que esta tasa es efectiva? O sea, ¿es compuesta o es continua? ¿Sale? Entonces, es solamente precisar esto, pero si te fijas, la respuesta tampoco está muy, muy alejada y solamente era pensarlo como interés compuesto en lugar de interés continuo. ¿Ok? Veamos este, por ejemplo. Otro problema más. Un inversionista desea tener 200 euros dentro de 2 años. El tipo de cambio actual es de 1.31 por euro. Vamos a ir anotando. Yo quiero en 2 años tener 200 euros. ¿Cierto? Y el tiempo de cambio spot es de 1.31 dólares por euro. La tasa de interés denominada en euros es de 0.30. Es de 3%, perdón. Ajá. Y nos pide el precio prepagado de estos 200 dólares. Entonces, pues realmente prepagar estos 200 dólares significa pagarlos el día de hoy, ¿cierto? Si yo quisiera calcular el precio futuro, iba a ser X0, el tipo de cambio spot, por E a la R local menos R extranjera por T. Siendo en este tipo de cambio, la local es el dólar y la extranjera
es el euro. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que son 1.31 dólares por cada euro. Entonces, la que estoy comprando es el euro y con lo que lo pago es con el dólar. Por eso el dólar es la local. Pero aquí lo que me pide es el forward prepagado. Y entonces nota que para el forward prepagado necesito solamente la tasa libre de riesgo extranjera. ¿Sale? Entonces en este problema era 1.31 por E a la menos R extranjera del 3% por T, que son 2 años. Entonces lo que nos quedaría es 0.03 por 2, sería 0.06 negativo, E elevado a la ESO por 1.31. Me da a 1.2337. ¿Sí? Ahora, esto es por cada 1 euro que yo quiera recibir, tengo que pagar esta cantidad. Solamente tengo que multiplicar este resultado por 200 porque lo que quiero recibir son 200 dólares. Y entonces el día de hoy tendré que pagar 246.7423. Ya ni quiero volver a ver los resultados, pero vamos a ver. 246.74 se redondea a 247. Ahí está. Parece ser que ya me dejó de odiar un poco el destino y ya estoy obteniendo las respuestas en el primer intento. Chale, pero para que veas como en muchas ocasiones es también cuestión de darle la vuelta buscando alternativas razonables. ¿Sale? Y bueno, aquí ya empiezan otros problemas que de hecho son parte de lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Este es un problema que tiene que ver con commodities, que si te fijas no hemos platicado. Ah, sí, el oro también es un commodity. Y tasas de interés. De hecho, con esto vamos a ir terminando la sesión de hoy. Pero prácticamente te digo, lo que viene a continuación va a ser capítulos muy rápidos. De hecho, a lo mejor nada más con una sesión por capítulo va a ser mucho más que suficiente. Ah, y entonces ya hablamos de la evaluación de contratos futuros financieros. Ajá. Entonces, dentro de esta categoría encontramos acciones que no pagan dividendos, acciones que sí pagan dividendos, encontramos las que los pagan de manera continua y de las que los pagan de manera discreta, ¿cierto? Hablamos de tipos de cambio y también cómo esto influye en el cálculo del precio futuro. Y si te das cuenta, realmente la parte de aplicación pues es muy sencilla porque son solamente sustituir las fórmulas y de pronto pues sí ver un par de cositas que tienen que ver con el arbitraje y temas similares, ¿vale? Pero bueno, entonces por hoy terminamos con esto, ¿sale? Terminamos también capítulo 5 y la próxima sesión iniciamos con el capítulo número 6, ¿vale? Por ahora te agradezco mucho tu atención, espero que haya quedado todo claro y si no, como siempre, me puedes echar un mensaje o nos podemos poner de acuerdo y yo con gusto voy a atender todas tus dudas, ¿sale? Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.